Crónica Negra. Bueno, muchas veces en esta crónica negra nos fijamos en los hechos o en el método de trabajo de los profesionales, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, o en cómo determinados hechos inspiran obras literarias, o también en los trabajadores del ámbito de la justicia. Pero también nos gusta ser didácticos, intentar comprender y ayudar a comprender determinadas profesiones aledañas a la impartición de justicia. Lo de hoy tiene un puntito de esto, de divulgación, pero también, y ahora lo veremos en los próximos minutos, de reivindicación. Manolo Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Hablamos de la figura del facilitador judicial, facilitador procesal, que quizá conocimos con más detalle, o quizá por primera vez, después del homicidio vivido en Mocejón el pasado mes de agosto. El presunto autor de ese homicidio precisó de esta figura, ¿verdad? Yo fue cuando escuché el nombre de esta figura. Hasta entonces no recuerdo haberla oído en ningún lado. De hecho, cuando me facilitaron esa información, lo primero que fue buscar, saber qué era. Es que no sabía, sinceramente, cuál era la función que tenía, y dio la casualidad de que a los pocos días conocí a la invitada de hoy, y aquí la tenemos para que nos cuente en qué consiste el trabajo de un facilitador judicial o procesal. Facilitador, efectivamente, que este chico necesitó en su declaración en el juzgado de instrucción, que instruía esos hechos desarrollados en Mocejón. Tenemos efectivamente a una facilitadora judicial. Ojo, por lo que me has pasado en los datos, al currículo de esta joven, de 24 años, graduada en Derecho, en Ciencia Política y en Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Compaginó los estudios, como me dices, con hasta 2 trabajos a la vez en el último curso de su carrera. Y ojo, especializada en Derecho de la Discapacidad y formada como facilitadora procesal por el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y la UNED. Tiene experiencia en el tercer sector de la discapacidad intelectual y en concreto en el ámbito del acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual. Ahora solo me falta decir bien su nombre. Se llama Najwa El Haddad, a quien saludo ya. Najwa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Lo he dicho bien? Gracias por ese espacio. Sí, lo has dicho perfectamente. Bien, ayudó mucho, lo decimos a los oyentes, ¿no? Sí. Ayudó mucho el audio que Manolo te pidió, que Manolo me remitió a mí para que todos pronunciásemos bien tu nombre. No, pero está muy bien, ha merecido la pena. Ya te lo dije, que uno de Bilbao pronuncia de maravilla. Oye, Najwa, ¿tú eres de origen marroquí o marroquí de nacimiento o española de origen marroquí? Sí, no, yo nací en Tánger y soy marroquí. Eres marroquí, sí. Vale. ¿Cuántos años llevas en España? Pues toda la vida, 23 años de los 24 años que llevo viva, así que prácticamente toda la vida. Ajá, bueno. Pues venga, para que nos entendamos todos, ¿qué es un facilitador judicial o un facilitador procesal? Bueno, pues un facilitador procesal es un profesional especializado en derecho y también en comunicación efectiva. Es un profesional neutral que trabaja para el conjunto del sistema de administración de justicia y para las personas con discapacidad que tengan dificultades de comprensión y o expresión, para asegurar una comunicación eficaz, digamos, durante los procedimientos judiciales, policiales o incluso notariales, teniendo en cuenta la interacción entre la persona y el entorno en concreto. Básicamente, esta figura lo que viene es a garantizar que la persona con discapacidad... Ay, Najwa, arrímate a la ventana, que no sé si es una cuestión de cobertura o de línea telefónica. No sé si me oyes o hemos perdido esa... Ahora. Digo, arrímate a la ventana donde estés, porque yo creo que hay una cuestión de cobertura. Vale, disculpa. Vale, ¿ahora igual es mejor? Sí, parece que no hay interrupciones en la señal. Sí, no sé hasta qué punto me habéis escuchado. Comentaba que un facilitador procesal es un profesional especializado y neutral que trabaja para el sistema de justicia y para las personas con discapacidad que tengan dificultades de comprensión y expresión, y el objetivo es asegurar que las personas con discapacidad entienden y son entendidas durante este procedimiento judicial, notarial o policial. Uh-huh. Najwa, buenas noches. Esta mañana, cuando estaba difundiendo el programa, el tema del que íbamos a tratar, me ha escrito una jueza de instrucción, bueno, contentísima con el asunto, que ha pasado además por aquí, por esta emisora. Y me lanzaba una pregunta, es muy sencilla, Pregúntale cómo llega una a ser facilitadora procesal.
Vale, bueno, a ver, no es una pregunta tan sencilla, porque hay que tener en cuenta que la figura del facilitador procesal no está regulada a nivel estatal. Está reconocida por una norma que es la Ley 8/2021 a nivel estatal, pero no existe un desarrollo específico. A día de hoy, en la Comunidad de Madrid, que es donde yo resido, sí que hay una norma a nivel regional que regula este aspecto. Con esto lo que quiero decir es que lo que os comente hoy puede ser que el día de mañana se promulgue una norma estatal y cambie alguna de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y los requisitos son los siguientes. Tienes que ser licenciado o graduado en determinadas carreras que están tasadas, como lo son la psicología, el derecho, la criminología o el trabajo social, entre otras. Tener una formación específica como persona facilitadora durante un mínimo de 100 horas y que esa formación sea impartida por una entidad con cierta representatividad y carecer de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Y además, si vas a trabajar como facilitadora procesal para menores, tienes que tener una formación adicional especializada en personas menores de edad. Uh-huh. Hay que dejar claro que un facilitador es neutral, no dirige las decisiones de las personas con discapacidad, tampoco toma decisiones por ellas, ni habla en nombre de ellas. Tampoco les defiende como un abogado, ni les apoya como un psicólogo. ¿Es así? Efectivamente, es así. Es una de las cuestiones esenciales que hay que entender de la figura, ¿no? La figura lo que busca es garantizar ese derecho a la tutela judicial efectiva y que las personas con discapacidad, además de que ellas puedan entender y puedan expresarse, el que sean entendidas. Por tanto, esto es una cuestión esencial para entender que la figura del facilitador procesal debe operar independientemente de la figura que ocupe la persona, es decir, ya sea una investigada, un denunciado, un denunciante, un testigo, etcétera. De ninguna manera la figura del facilitador va a influir en el procedimiento. Uh-huh. Respecto a esto que nos comentabas, fíjate, porque cuando me comentó Manolo la cuestión que íbamos a abordar este jueves, me encontré con que el martes el propio CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, emitía una nota de prensa, una nota pública, instando al Ministerio de Justicia a acelerar la tramitación del Real Decreto que tiene que regular el facilitador procesal. Dice la nota de prensa, figura clave en el apoyo y asistencia de las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho de acceso a la administración de justicia. Esto lo que me lleva a preguntarte es, no sé cómo... como colectivo, si sois pocos, muchos, si cada vez estáis más reclamados, más solicitados, y voy más allá, si existe un colegio de esto o alguna asociación de esto. Bueno, es una pregunta muy interesante. Esta figura nace precisamente del movimiento asociativo de la discapacidad. De hecho, las principales formaciones sobre materia de facilitador procesal nacen de una de las grandes entidades en materia de discapacidad, como por ejemplo Plena Inclusión. Y no, actualmente no tenemos un centro de colegiación, un centro profesional. Es una figura que sigue estando en construcción y por supuesto estamos a la espera de que haya una norma estatal para que en base a ella podamos seguir construyendo esta figura. No obstante, sí que hay un gran impulso, una gran incidencia política por parte de estas entidades que ya han trasladado cuáles tienen que ser las características que tiene que tener esta figura, como las que comentabais antes, ¿no? Esa neutralidad, esa profesionalidad, etcétera. Oye, y por entrar al detalle, Najwa, ¿quién pide, quién solicita la figura del facilitador? ¿Esto lo exige o lo pide el juez, lo pide un fiscal, lo pide una de las partes, lo pide el propio, sea testigo, acusado? ¿Quién indica que en un proceso tenéis que participar? Nosotros entendemos que la figura del facilitador procesal puede pedirla cualquiera de las partes intervinientes, ya sea de oficio por parte del propio juez o por parte de cualquier interviniente, ya sea el abogado, la persona con discapacidad, incluso un familiar que pueda acompañar a la persona durante el procedimiento, el propio testigo en caso de que la persona con discapacidad ocupe ese rol, de modo que podamos garantizar que cualquiera de las partes pueda solicitar esta figura. En octubre publiqué una información en la que recogía que la ONU tiraba de las orejas a la audiencia de Toledo por no garantizar un juicio justo en 2015.
criticó que se vulnerase el acceso a la justicia a un hombre con una discapacidad intelectual del 73%, un hombre que fue condenado a 25 años de prisión por un crimen. Recogí además las declaraciones de un abogado. Yo estuve en aquel juicio. Yo recuerdo que en mi crónica utilicé la palabra balbuceó. O sea, yo no sabía que tenía esa discapacidad, pero solo en la forma de hablar tú, pues eso, notabas algo raro. Y de hecho un abogado, recogí esas declaraciones en este artículo que publiqué hace unos meses, decía que el trato al acusado fue denigrante. ¿A ti te suena esto, todo este tipo de esta historia? Sí, por supuesto. Es una resolución bien conocida para las personas que intentamos trabajar en este ámbito. Y sí, por supuesto, por desgracia, las prácticas discriminatorias que se describen en esta resolución son más comunes de lo que nos gustaría y a algunos nos suenan. A mí me está llevando esta reflexión y esto que comentaba Manolo, fíjate, y claro, lo tenemos muy reciente porque fue este año 24 que acaba de pasar, la reforma del artículo 49 de la Constitución. Me da la sensación de que eso ha sido una especie de, bueno, ¿cómo decirlo?, de detonante de que se muevan las cosas en relación con el mundo de la discapacidad, y esto no deja de ser sino otro elemento de progreso, ¿no? Sí, efectivamente. La reforma de ese artículo 49 es una conquista más. Desde luego no es suficiente, sino que se sigue necesitando de ese impulso por parte del tercer sector, por parte de las personas con discapacidad y también por parte de las instituciones. Y esta resolución, por ejemplo, es un paso adelante, pero siguen siendo necesarias pues mucha más sensibilización en esta materia. Y por supuesto tener en cuenta que existen este tipo de herramientas en los procesos judiciales, que deberíamos hacer uso de ellas para precisamente evitar resoluciones como esta. Por regla general, además yo aseguro que lo conoce, las sentencias, hombre, farragosas sí que están muchas. Oye, ¿cómo se explica eso, una lectura fácil a una persona que lo necesita, para que lo entienda, una sentencia así? Sí, bueno, eso requiere de mucha preparación previa. Generalmente un facilitador procesal hace una entrevista previa, una o varias, con la persona con discapacidad, porque la discapacidad no es una, hay distintos tipos y dependiendo de la persona puede darse de una manera o de otra, y por tanto el punto inicial es entender cuál es la interacción de la persona con el entorno, ¿no? Y una vez hayamos entendido eso, por supuesto también con mucha preparación, con hablar previamente con el juzgado, comunicar la discapacidad, qué dificultades puede presentar la persona, que por ejemplo, más allá de la rigidez del lenguaje jurídico que comentas, las expresiones y juramentos durante el procedimiento judicial, hay veces que hay características propias de la discapacidad que las normas no tienen en cuenta y que nos pueden llevar a precisamente una falta de comprensión de la discapacidad que puede generar indefensión, y que nosotros intentamos adelantarnos para comunicárselo a la sala en cuestión, ¿no? Y una vez tengamos la sentencia, con mucho trabajo y también ayudándonos de todo lo que es la lectura fácil, para poder hacer llegar esa sentencia de la mejor manera posible. Claro, es que es una tarea compleja, ya lo decías tú antes. Estoy pensando en, efectivamente, comprender no solo los rudimentos básicos del derecho, sino saber un poco de derecho, conocer también la psicología, conocer el mundo del tercer sector. Me llamaba la atención en la documentación que me enviaba Manolo para este rato de charla contigo, Najwa. Decía, trabaja para el acceso a la justicia de las entidades del tercer sector a través del pro bono. Explícanos esto del pro bono. Yo busqué algún tipo de información, pero tú nos lo vas a explicar mejor. ¿Qué es esto del pro bono? Sí, bueno, a ver, son cuestiones distintas, ¿no? Yo he trabajado en el ámbito del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y digamos que el pro bono es otro concepto jurídico que no necesariamente tiene relación con la discapacidad, pero que digamos que se puede resumir en asesoramiento jurídico gratuito, en España en este caso, hacia entidades del tercer sector que no tienen recursos propios para poder permitirse un asesoramiento jurídico privado. Uh-huh. ¿Y qué es? Creo que es una asociación, ¿no? Plena Inclusión, ¿qué es eso?
Bueno, Plena Inclusión es una de las grandes entidades representativas del mundo asociativo de la discapacidad intelectual y del desarrollo. Digamos que aboga por la defensa de derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Y bueno, Plena Inclusión tiene a más de un centenar de entidades en España. Y bueno, tiene distintos ámbitos de actuación, ¿no? Por un lado, tiene atención directa a las familias, etcétera, a través de distintos recursos, y otro de los impulsos que tiene precisamente es la conquista de derechos a través de incidencia política, como por ejemplo el impulso de la figura del facilitador procesal. Uh-huh. Oye, decíamos al principio, me está llamando la atención porque vuelvo a quedarme un poco, por decirlo coloquialmente, como se dice ahora, flipado, porque tienes 24 años, graduada en Derecho, en Ciencia Política y Gestión Pública. No sé cuánto tiempo llevas ejerciendo como facilitadora judicial. No llevarás mucho tiempo, ¿no? Bueno, en realidad la mayoría de los facilitadores procesales no llevan ejerciendo mucho tiempo porque hasta Claro. mayo de 2024 en la Comunidad de Madrid no se había reconocido la figura. Uh-huh. Si bien es cierto que yo en cuanto me gradué de la carrera pude entrar a trabajar en Plena Inclusión precisamente en el ámbito del acceso a la justicia, y fue ahí donde empecé a formarme y a poder trabajar de esta materia. ¿Y cómo se recibe vuestra figura? Quiero decir, ¿encontráis en el ámbito de los tribunales algún tipo de resistencia? Quiero decir, ¿te has encontrado con alguna fiscalía, con alguna defensa o con algún juez o jueza que diga no le veo yo mucho sentido, o al contrario, todos son facilidades? A ver, ojalá no fuesen todas facilidades, pero no. Y no solamente por parte de jueces, de fiscalía, etcétera, sino en general de los operadores que participan en el procedimiento. Un abogado también presenta esas dificultades. Son reticencias que, en cierto modo, pueden ser lógicas y normales al haber un gran desconocimiento sobre la figura. No se conocen, no se sabe lo que es, y muchas veces se puede entender como una intromisión en las labores de otros operadores. Ajá. Pero bueno, sí. No, La base está precisamente en entender que la figura del facilitador complementa al resto de operadores jurídicos y que, como decía antes, servimos al conjunto del sistema de administración de justicia. No solamente estamos para que la persona con discapacidad entienda, sino también para que sea entendida por parte del resto de operadores. Entonces, esa figura se tiene que entender como un elemento inherente y vital para cumplir con la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad. Fíjate, esta mañana precisamente una abogada me decía, hablando de esto, dice, es una figura jurídica muy poco usada que explica a personas con discapacidad, gente con problemas de comprensión, un proceso judicial, trámites, fases para su comprensión. En definitiva, se usa poquísimo. Y es así, ¿no? Sí, se usa muy poco. De hecho, no hay apenas registros sobre qué operatividad está teniendo la figura del facilitador actualmente. De hecho, es que no está reconocida, como os comentaba anteriormente, en otros territorios que no sean la Comunidad de Madrid. Y sí, también hay muchísimo desconocimiento, no solamente por parte de los operadores jurídicos, sino por las propias entidades del tercer sector, las propias familias de las personas con discapacidad y las propias personas con discapacidad. Por tanto, ahí es algo en lo que tenemos que seguir trabajando para dar a conocer esta figura y que las propias personas, cuando llegan a un juzgado, sepan que tienen derecho a un facilitador procesal y lo pidan. Claro. Estaba buscando el dato porque alguna vez lo había barajado, pero no lo recordaba ahora mismo. Es que estamos hablando de que en España hay algo más de 4 millones o 4,5 millones de personas con discapacidad. No todas, evidentemente, Claro, tienen por qué necesitar de esta figura. Pero, claro, esto ya me lleva a otra pregunta. ¿Sois suficientes? Quiero decir, ¿te pasa el trabajo por encima, este trabajo de facilitadora? O como efectivamente, digamos que hace poco que se ha empezado a usar, hace poco que ha empezado a rodar, todavía no hay tanta tarea, porque entiendo que no seréis muchas las personas habilitadas para desarrollarla. No son muchos, pero sí que es cierto que no es mucha la faena
por precisamente eso que comentaba antes, ¿no? Lo primero es que no hay una gran detección de la discapacidad de los procedimientos judiciales, como por ejemplo pasaba en este caso en el que ha habido una resolución por parte de la ONU. La discapacidad muchas veces no se detecta, entonces si tú no detectas la discapacidad no vas a ser capaz de pedir, de activar una herramienta precisamente para la discapacidad, ¿no? Y luego también en que la mayoría de personas aún desconocen esta figura, por tanto tienen un juicio y no saben que pueden pedir esta herramienta, y de ahí nace el que no haya actualmente tanto trabajo. No obstante, está creciendo bastante y por supuesto no somos suficientes, ¿eh? Ha habido casos en los que ha habido falta de disponibilidad. Venga, pues vamos a los casos. ¿Con qué casos te has encontrado en estos meses? Bueno, hay varios casos que podemos comentar, pero hay uno especialmente descriptivo que nos conduce a pensar en que ya no es solo que la persona comprenda, sino también pueda expresarse y que el resto de intervinientes, especialmente el juez, pueda entenderla, ¿no? Y me explico con un caso muy, muy descriptivo. Vamos a suponer que Juan es una persona con discapacidad intelectual y debido a esta tiene una comunicación no verbal que no es la que entendemos como común. De hecho, cuando Juan cuenta situaciones que le han generado malestar o miedo, tiende a sonreír de forma automática, ¿no? Juan sufrió abusos sexuales y durante el procedimiento judicial, mientras contaba los sucesos, al tener una expresividad diferente, en este caso una sonrisa, el juez entendió que esa sonrisa solo podía corresponder a que estaba expresando una mentira y, por tanto, archivó el caso, ¿no? También tenemos casos en los que la persona, debido a la discapacidad y también al entorno en el que se encuentra, no puede situar bien espacio-temporalmente los hechos, ¿no? Y esto normalmente suele conducir en algunas ocasiones a un sobreseimiento del caso. Y además de casos, tenemos algunos datos muy importantes para tener en cuenta. A través de un informe precisamente de Plan Inclusión en el que se estudió a más de 740 procedimientos en los que participaba una persona con discapacidad, tan solo en el 31% se había tenido en cuenta en algún momento la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas resoluciones como la ONU podríamos tener de estos casos? También, según el último informe de Fundación A la Par, vemos que un 33% de los expedientes en los que participaba una persona con discapacidad habían sido sobreseídos y, sin embargo, cuando participa la persona facilitadora, este porcentaje se reduce en más de la mitad, lo cual nos conduce a pensar a qué tan necesaria es esta figura y cuántos procedimientos nos estamos dejando. Me está recordando precisamente el caso del que hablaba antes, el tirón de orejas de la ONU en la audiencia, que allí se llegó a escuchar la expresión "no se haga usted el tonto" con el chico. Sí, es que me lo estaba recordando según lo estaba diciendo. Claro, estás hablando del año 15, es que hace 10 años ya se puede decir de esto, ¿no? Sí. Y nos está diciendo Nasjoa que esta figura es muy reciente, pues claro, hace 10 años, pues como en el Paleolítico, en relación con esto. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo voy a la parte de los reconocimientos. Primero, el agradecimiento porque nos expliques la figura, pero después te diré también en lo personal, porque uno trabaja en la radio y lleva muchos años en esto, que, oye, qué uso del lenguaje, qué dicción, qué discurso, qué oratoria, qué conocimiento de la materia. 24 añitos, ¿eh? Pues calla, que tiene una gemela, Nasla, que habla igual que ella. Es impresionante, son dos perlas. Dos talentos. Sí, además jurista también, como ella. Sí. Bueno, y solo falta que nos cuentes la anécdota que me decías a micrófono cerrado antes de abrir esta charla, de cómo surgió esto. Bueno, pues mira, te lo cuento. Sí. Mira, pues mi hija invitó a su jefa a comer en casa. ¿Su jefa quién es? La hermana de nuestra invitada. Le conté el caso de Mocejón y de repente Valle me dice: pues mi hermana es facilitadora judicial. Digo, venga, no me lo puedo creer. O sea, yo tengo suerte, pero tanto. Pues así surgió, de esa manera. Sí. Es verdad, así surgió. Cosas de la manera más sencilla. Sí. Bueno, pues nada, no sé qué más decirte. Creo que hemos desbrozado la figura de la Z. ¿Crees que queda algo por decir o algo que quieras reivindicar o subrayar en un último minuto?
Sí, bueno, yo por supuesto reivindicar nuevamente en que efectivamente resulta muy necesaria una regulación estatal de la figura del facilitador, de modo que una persona que viva en Valencia, en Ceuta o Madrid tenga el mismo acceso a la justicia y daros las gracias por ofrecer este espacio para seguir difundiendo esta figura que como veis sigue siendo muy, muy necesario. Evidentemente, sí. Bueno, pues gracias a ti por lo que hemos aprendido en estos minutos y ya te digo, porque te explicas estupendamente como un libro abierto y da gusto de escuchar. Oye, dinos algo de ti, por cierto. Chica de 24 años, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Si te vas de vacaciones, ¿dónde vas? ¿Te gusta el deporte? Cuéntanos algo de ti, venga. Bueno, sí, a mí me gusta muchísimo ir en barco, ¿Sí? Pero bueno, sí, ese es, digamos, uno de mis hobbies. Pero bueno, sobre todo me gusta muchísimo trabajar en el ámbito de la justicia y sobre todo, si es posible, para, digamos, defender esos derechos, porque desde un primer momento todos nos metimos en la carrera pensando que íbamos a solucionar el mundo y, sin embargo, cuando estás dentro te das cuenta de que es todo un mundo mucho más transaccional y mercantilista y, bueno, el poder, sobre todo, que tu trabajo sirva para garantizar más derechos siempre es una satisfacción muy grande, ¿no? Venga, yo más difícil. ¿Te gusta la comida vasca? Bueno, sí, también, sí, la como poco, pero... ¿Cómo poco? Pues aquí el Pachi, que te invite a algo, hombre. Lo que haga falta. Bueno, oye, ¿vas por Tánger? ¿Tienes familia allí? Sí, por supuesto, Sí. Voy siempre que puedo, cada vez voy menos porque, bueno, como habíais comentado antes, por trabajo, cada vez tengo menos vacaciones, pero siempre que puedo voy a mis tierras, me encanta ir. Muy bien. Bueno, pues lo voy a decir, espero que viene otra vez. Najwa El Haddad, 24 añitos, y bueno, explicándonos hoy esa figura del facilitador procesal, facilitador judicial. Oye, que es más difícil decir Pachi Madina Beitia, no te lo creas. Bueno, Najwa, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches. Chao. Bueno, Manolo, ¿y el jueves? Pues mira, siempre que vengo de Almería traigo historias, ¿no? Pues el próximo jueves se va a cumplir el día 17 de enero de el aniversario de cuando cayeron las 4 bombas termonucleares en los alrededores de Palomares. Bien. Ese Manuel Fraga con esos calzonazos. Ahí estamos, ¿no? Eso fue en 1966. Pues vamos a tener a la primera periodista que acudió, a la primera y creo que única periodista que acudió a aquello, Aurea Martínez. Qué bueno. Todo esto por gentileza de ¿quién? De José Manuel Bretón. Del gran Bretones, al que mandamos un saludo y un abrazo desde aquí. Gracias, Manolo. Buenas Venga, noches. buenas noches. Venga, un minutito para las 10. Toca ya actualizar la información. Llega por aquí Javier Mateo. Mañana estamos de nuevo aquí a las 8. Castilla-La Mancha a las 8. Les esperamos. Hasta mañana. Adiós.